Noticias de última hora, el presidente López Obrador blinda las elecciones 2024 y es que bueno, se propone la salida de Reyes Mondragón, un magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para blindar precisamente este proceso. Sabemos que Reyes Mondragón tiene afinidad y acuerdos tácitos con Felipe Calderón Hinojosa. Entonces, ¿qué es lo que dice el presidente? Bueno, ¿qué es lo que se argumenta en Morena? Que es Morena quien está llevando todo este caso. Bueno, hay que depurar, no para tener un tribunal a favor de Morena, sino para evitar que sea el tribunal electoral usado en contra del partido y también, por supuesto, puede salir en una de esas en contra del MC. Recordemos que MC también va a participar en estas elecciones, ya lo declaró Dante Delgado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Desde el día de ayer estamos viendo cómo hay una crisis en el tribunal electoral, argumentan ya la derecha conservadora. Esto ha generado mucho temor en esta situación, ¿verdad? Aquí, los desacuerdos entre las y los magistrados del tribunal han provocado una serie de crisis al interior del recinto, pues entre reclamos y acusaciones, 3 de sus integrantes exigieron la renuncia del magistrado presidente, en tanto este se negó a dejar el cargo. Los desacuerdos entre los magistrados del tribunal han provocado una nueva crisis en el interior de este recinto, pues reclamos y acusaciones, 3 exigieron la renuncia y Reyes Mondragón huyó de la sesión junto a Yanine Otalora. Cabe mencionar que se le preguntó a Reyes Mondragón si el hecho de que pues estén solicitando su renuncia, esto haya venido de la mano con el presidente López Obrador por parte del Ejecutivo. Él señaló que no es López Obrador quien está iniciando una persecución, pero sí podemos ver y analizar que Morena está tomando las riendas de este caso, lo cual me parece perfecto. Se necesita un tribunal sumamente eficaz y, por supuesto, crítico. Ante esta situación ya empezó a temblar de miedo Xóchitl Gálvez. ¿Por qué? Precisamente por este detalle que les comento, porque ellos ya tenían a Reyes Mondragón en la bolsa y dicen, se nos está escapando todo esto, se nos está saliendo de las manos el proceso electoral. ¿Y cómo le vamos a hacer ahora? Pregunta Xóchitl Gálvez, y aquí lo tiene precisamente en la pantalla. Xóchitl Gálvez, crisis en tribunal, es una estrategia de AMLO para desestabilizar y ganar las elecciones. En entrevista en Ciudad de Colima, él señaló que el presidente, yo creo que se mete por donde pueda. Lo quiso hacer con el INE, lo quiso hacer metiendo un tercer candidato, ahora desea desestabilizar el tribunal. No es una buena decisión para nadie, el proceso electoral ya empezó, el tribunal tiene que darle confianza a este proceso, ¿no? Entonces ellos pretendían utilizar el tribunal para mandar a volar a algunos candidatos a gobernaturas o a los candidatos al Congreso de la Unión, donde se busca obtener la mayoría calificada. Para abordar este tema, tenemos al maestro Albino Córdoba acompañándonos con sus excelentes comentarios como siempre. Albino, te saludo con mucho gusto, agradezco que compartan, le den manita arriba y se suscriban. Hola Iber, un saludo cordial amigas y amigos. El tema del Tribunal Electoral no es nuevo, esto viene de atrás. El asunto es que, bueno, hasta donde se tiene conocimiento, ¿qué pasó en el Tribunal Electoral? Los 3 magistrados que están inconformes detectaron que Reyes Rodríguez Mondragón puso personal de su confianza dentro del tribunal. Le llamaron la atención porque son puestos que tienen que ser entregados una decisión de manera colegiada, es decir, que estén de acuerdo los integrantes de este tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación. Todos conocemos esa historia, bueno, porque es del pasado reciente, 2021, cuando tumban la candidatura de Félix Salgado Macedonio allá en Guerrero y de Raúl Morón en Michoacán. Lo hizo el INE, sí, y lo validó el Tribunal Electoral. En aquel entonces estaba en auge Lorenzo Córdoba Vianello, Nippon Murayama, había salido, en ese entonces había salido de la presidencia de este tribunal
José Luis Vargas Valdés, que ya no es integrante del tribunal. Ahora bien, ¿por qué se da esta revuelta? Porque no hay confianza de los magistrados en Reyes Rodríguez Mondragón. Recordemos que Reyes Rodríguez Mondragón, el magistrado presidente del Tribunal Electoral, tiene una liga muy fuerte con Felipe del Sagrado Corazón Calderón Hinojosa. Es calderonista, de hueso colorado, es compadre de Mague Zavala, es compadre de Felipe Calderón. Este es un hijo político de ellos. Fue el jefe de asesores en la Secretaría de Gobernación durante ese sexenio, es decir, tenía todo el poder del mundo. Luego lo empujan para que llegue al Tribunal Electoral. Tienen tiempos marcados, es cierto, pero Reyes Rodríguez prefirió salir del tribunal antes de renunciar al cargo. Tiene que haber de por medio una operación política, tiene que haber una operación política para cuidar que en 2024 no hagan de las suyas estos personajes. Y el borolista Reyes Rodríguez Mondragón se resiste y pide la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando él sabe que no puede hacer nada la Suprema Corte. Es que es muy sui generis, es único este tema en México, por eso esto no hace otra cosa que fomentar lo que dice el presidente de la República. Tiene que haber una elección del pueblo, de magistrados, de ministros, de jueces, de todo el Poder Judicial, porque de otra manera salen estos asuntos que son, sí, de una manera interna, no se ponen de acuerdo. El cuidado de las elecciones no puede estar en riesgo, porque se tiene que garantizar no una cargada hacia Morena, no la necesita Morena. Como dice Xochitl Gálvez, es que es una elección de Estado, está muy incisiva con esa parte, pero son gritos de personas desesperadas en la política que no alcanzan un nivel de aceptación más o menos aceptable. Así tumbaron a José Luis Vargas Valdés, el anterior magistrado presidente, le llamaban el magistrado Billetes. Y luego, ahora, una de las personas que están en contra de Rodríguez Mondragón es Arely Soto. Arely Soto fue la única que se quedó magistrada ella del Tribunal Electoral en su momento con José Luis Vargas Valdés y su equipo con él, cuando lo tumbaron, cuando lo quitaron de la presidencia del tribunal. Y aguantó vara, aguantó hasta que terminó, ya está fuera del Tribunal Electoral. Dicen que los carniceros de hoy serán las reses del mañana y mire lo que pasa. Ahí tiene usted a Reyes Rodríguez Mondragón en una reunión pública donde dijo, pues es que yo no quiero renunciar, pues es que no se trata de que quieras. Las mayorías en democracia mandan, y eso es cierto. ¿Hacia dónde va el Tribunal Electoral? A elegir un nuevo presidente. Alguien que no tenga compromisos bien claros como son el día de hoy con Norma Piña. Norma Piña perdió el control del Tribunal Electoral. Norma Piña no le pudo cumplir a Claudio Jicotenca González Guajardo el mantener el control férreo del Tribunal Electoral, porque le saltaron Felipe Fuentes Barrera, Felipe de la Mata Pizaña y Arely Soto Fragoso. Entonces, le desmoronan el equipo que tenía, pues son prianistas de toda la vida. Yanine Otálora Malasis fue y es una prianista, pero reconocida, un dinosaurio del PRIAN. Ya ha estado toda su vida en el Poder Judicial. Entonces llega al Tribunal Electoral y ya de hecho siempre fue el poder tras el trono, porque en primera instancia ella fue propuesta para ser la presidenta del tribunal y no aceptó. Entonces quedó Reyes Rodríguez Mondragón. Más expuesto, sí. Lo primero que pasó fue que rindió su informe ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí el Consejo de la Judicatura Federal. ¿Qué tal, magistrado? ¿Cómo está, señor presidente? Así les gusta que los traten, ¿eh? Pase usted ahí un asiento en un lado de piña podrida, de su informe, puras jaladas, pero dio su informe. Solo estaba con él Yanine Otálora Malasis y se publicó en redes sociales, en la red de X, los otros 3 magistrados desayunando muy amenamente por ahí en algún restaurante y dijeron, esto ya huele mal. Pero Piña Madura dijo, yo tengo el control del tribunal. Y hoy se muestra que no tiene el control del tribunal, que se le salieron de control los 3 magistrados y que ya van a nombrar a otro presidente. Quiera o no quiera
Reyes Rodríguez Mondragón, porque el tribunal no es de su propiedad ni es de Piña. La operación política me huele a Arturo Saldívar, ese ya es un asunto personal, es una percepción personal, que conoce los vericuetos de este tipo de situaciones porque él intervino para mediar el conflicto cuando llegó Reyes Rodríguez Mondragón como presidente del Tribunal Electoral. Y también lo dijo con claridad, yo no puedo hacer nada. O sea, la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro presidente en aquel entonces no pudo hacer nada, solamente llamar al diálogo y solamente conciliar, que eso es lo único que puede hacer Piña. Y Reyes Rodríguez Mondragón, el borolista connotado, muy conocido, ya le pidió: Piña, por favor, señora ministra, apóyeme, ayúdeme porque me quieren correr. Ya lo corrieron. Es cuestión de tiempo. Y no es una cuestión extraña, es una cuestión natural cuando se trata de blindar un proceso electoral donde van de por medio tantos cargos. Recordamos que el tribunal es la última palabra en materia electoral. Claro, el INE es el filtro, es el administrativo, pero el órgano jurisdiccional con potestad para definir es el Tribunal Electoral. Entonces tiene que estar en manos, no de morenistas, no hay, ahí no hay. Se van a nombrar dos y es muy difícil llegar a esa parte porque las propuestas vienen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no vienen del tribunal incluso. Esas son propuestas de Piña o de la mayoría de ministros prianistas. Entonces es muy difícil, por eso votaron a los dos anteriores. Ya había dos ternas para nombrar a dos nuevos integrantes a magistrados y los rechazó Morena incluso, y los rechazó porque están ligados a los mismos personajes que hoy están dentro del Tribunal Electoral. O sea, se está cuidando mucho esta parte y blindar el proceso no es tarea sencilla. Si las propuestas vienen de Piña, hasta me atrevo a decir que el 2024 se lo pueden aventar con 5 magistrados en lugar de 7. Y ahí, pues, no, ¿cómo le van a hacer? Que otra vez los ministros van a decir que renuncien los senadores. Es irrenunciable, no pueden hacerlo, no es constitucional. Que lo digan, bueno, pues lo dicen en un foro donde saben que les van a aplaudir, pero que lo hagan. Ahí es donde quiero verlos. A ver, háganlo. No pueden. No, están impedidos por la Constitución. No pueden. Es como decirle al PAN: vota por las propuestas de Morena, o a Morena: vota por las propuestas del PAN. Es un asunto es un asunto de conciliación política, no es un asunto constitucional. Ahí la Suprema Corte, con todo y su poder, se ha topado, ya se topó con Morena una vez y se va a seguir topando con Morena otras veces, porque esto pasa en el Senado de la República, es donde se aprueban estos nombramientos. Y ya les votaron a dos y no han hecho otra nueva propuesta. Y ver, Alejandro, así está el asunto. A grandes rasgos, o el Tribunal Electoral es borolista, Reyes Rodríguez Mondragón, el presidente del Tribunal Electoral, y nada más debe estar preparando las maletas para retirarse porque ni Piña le quita esta salida que está cantada. Así es, Albino, no se busca que sea un tribunal a modo, sino que actúe con total independencia y autonomía. Porque digan lo que digan, si son simpatizantes de la derecha conservadora, no me puedes venir a decir que Reyes Mondragón es un magistrado imparcial, ¿no? Cuando tomó en aquel momento la decisión de quitar a Félix Salgado Macedonio, esta situación, por supuesto, generó alertas rojas al interior de Morena. Por otra parte, tenemos el caso reciente de Samuel García, donde el tribunal también actúa de manera liberal, de una manera impune, para quitar a candidatos a conveniencia. O sea, no me gusta este personaje, a este hay que quitar, no hay ni una bronca. Total, me apoya Calderón, estamos respaldados por Claudio, nos están soltando el billete, aparte del dinero que ganan como magistrados, también se venden al mejor postor. Y eso, miras a un plan C que está todavía dándole forma el gobierno federal, el plan C, y donde el presidente adelanta los cambios para las iniciativas para el Poder Judicial. Bueno,
Más vale prevenir que lamentar. Es una medida muy atinada, muy ad hoc a este proceso electoral, donde vemos que hay filas y fobias incluso al interior del INE. Por mucho que se hable de democracia, por mucho que se hable de imparcialidad, ¿qué es lo que vemos? ¿Cómo actúa Claudia Zavala? Digo, porque mandaron a borrar una fotografía, que fue la fotografía donde Claudia Sheinbaum recibe el bastón de mando, la mandó a borrar Claudia Zavala. Y nadie dijo nada, actuó con total impunidad. Y el argumento era que Claudia había utilizado recursos públicos, cuando no fue así. Cuando los medios fueron por su cuenta, cuando nadie les obligó a los medios a asistir, cuando el pueblo decidió apoyar, no hubo acarreados, era un evento privado, pero el pueblo de México tiene tanto amor y aprecio a este proyecto que deciden apoyar, pero la intención era esa, y lo van a intentar, espérense. Entonces, de mí se acuerdan que van a intentar frenar a Claudia Sheinbaum, y lo van a hacer por las vías legales, y antes de que esto suceda, me parece correcto que se inicie una pequeña limpia en este tribunal que está sometido a poderes económicos, ¿verdad? Entonces, entendiendo esto, de dónde partimos, vemos una limpia. ¿Por qué huyó Reyes Mondragón? Bueno, por varias situaciones. Se fue con Yanine Otalora, y el propio Reyes Mondragón señaló que esto no es parte, no es un plan del presidente López Obrador como tal, pero Morena, por supuesto que sabe perfectamente que Reyes Mondragón es un servil de Borolas, como lo habíamos mencionado anteriormente, Albino Córdoba. Entonces, en vías de este proceso electoral, más vale blindar las elecciones del 2024 a que quieran tumbar la figura que va rumbo al 24, que es la doctora Claudia Sheinbaum. Nada más se las dejo de tarea, Albino. Bueno, es que aparte también tenemos que mencionar que no fue ni la primera. Recordemos cómo se tergiversó todo lo que dijo el presidente respecto a Xochitl Gálvez, ¿no? Es más, corrieron a 2 personas, pero sabía Claudia Zavala precisamente lo que había hecho, porque ella fue la que entregó el documento al Tribunal Electoral, tumbó mañaneras, tergiversó todo lo que había dicho el presidente, puso otras cosas. Es decir, a placer manejada la Comisión de Quejas y Denuncias, donde está eternizada Claudia Zavala. Ahí podrían ayudar mucho los diputados. Dicen que no pueden, que porque es un problema el juicio político. Pues se trata de problemas, y se trata de atender problemas. ¿Para qué le sacan al parche? Sométanle a un juicio político y la chamba se la quitan en corto. No es mucho el problema. Que se están cuidando las formas, a veces no hay que cuidarlas tanto, porque en ese cuidar las formas, pues luego llega cada personaje impresentable.